Efesios 5:15. Vamos a repasar la palabra rema de este año. Efesios capítulo 5, versículo 15. Este versículo usted tiene que saberlo de memoria, porque es lo que Dios nos habló para todo el año. Así que ya estamos a la mitad del año. Mirad pues con diligencia. ¿Qué significa la palabra diligencia? Es con rapidez, con enfoque. Mirad pues con diligencia cómo andan o cómo andéis. No como necios, sino como... Es la palabra que el Señor desde el principio de año nos dio. La palabra rema que el Señor nos está llamando a caminar es la palabra de aprender a vivir sabiamente. Amén. Este es el año donde vamos a aprender a vivir de manera sabia, donde estamos aprendiendo a vivir de manera sabia. Y en base a esa palabra, el Señor nos habló acerca de la renovación de la mente y que no se puede convertirse en una persona sabia, de esa sabiduría que proviene de Dios, si uno no renueva su manera de pensar. Romanos 12:2, versículo que también repasamos mucho y lo seguiremos repasando. La Biblia dice, no se amolden. A ver el NBI. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La Biblia dice que la única forma de saber la voluntad de Dios es renovando nuestra manera de pensar. Y renovando nuestra manera de pensar, nosotros experimentamos algo llamado transformación. Diga conmigo, transformación. El evangelio, si no transforma, es porque no es evangelio. Romanos 1:16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, diga conmigo, poder, dunamis, poder de Dios para transformación. La palabra de Dios transforma a las personas. Este es el único libro que no fue escrito para ser leído, sino para ser meditado. La palabra de Dios no es mera información, porque el evangelio no consiste en palabras solamente, sino en poder de Dios. Si el evangelio no está transformando tu manera de vivir, es porque todavía el evangelio no te llegó. Te lo simplifico así. El verdadero evangelio transforma a la persona. Por ejemplo, Pedro predica la primera predicación después del Pentecostés. Se convierten 3,000 personas. 3,000. Y la Biblia dice, ese día se bautizaron como 3,000 personas. ¿Usted sabe lo que significa bautizarse en el contexto que estaba Pedro? El bautismo no era una cuestión simplemente de una fiesta, de una foto, de un diploma. El bautismo era una declaración pública de una muerte a mi propia vida para nacer a una vida diferente. El bautismo era algo tan fuerte que prácticamente era decir, yo ya no soy hijo de mis padres, sino hijo de Dios. El evangelio era tan fuerte que era una declaración de rebeldía contra el imperio romano. Ya el César no es mi Dios, Jehová es mi Dios, Jesucristo es mi Dios. ¿Por qué usted piensa que mataron a tantos cristianos? Porque no querían declarar que el César era su Dios. Y por eso los llevaban al Coliseo romano. El bautismo era una determinación de vida. Hoy algunos se bautizan en una emoción de 1 o 2 meses en la iglesia. Pero la palabra de Dios, cuando era predicada, Pedro predicó una sola vez. Y esa palabra transformó la vida de esas personas para siempre. Hoy nosotros tenemos exceso de palabra y poca transformación. La palabra transforma. Cuando la tierra está lista, cuando la tierra es buena, la semilla que es plantada transforma la vida y cambia la conducta de esa persona. La religión quiere cambiar la conducta sin cambiar a la persona. Pero el verdadero evangelio cambia a la persona para que la persona cambie su conducta. ¿Se entiende? Nosotros tenemos en nuestro sistema psicológico, en nuestra mente, la memoria, la atención, la memorización, la inteligencia.
Y si la palabra toca una de esas áreas, a muchos, por ejemplo, la palabra de Dios les llama la atención. Y dicen, wow, muy buena palabra, qué linda revelación, qué buen mensaje. Hay mucha gente que me dice después del culto, muy buena la palabra, pastor, permiso, me voy a seguir mi vida como siempre. Usted habló de santidad y estuvo muy bueno, pero permiso, me voy a pecar. Usted habló de perdón y muy bueno el mensaje, pero yo no le voy a perdonar a esa persona. La palabra toca una parte de tu mente, pero no transforma tu conducta. El evangelio real transforma la conducta de la persona. Transforma a la persona y esa transformación produce un cambio de conducta. No es religión que simplemente hace que vos te mantengas y trates de hacer lo correcto. Es un cambio real que produce resultados reales. Es verte a vos mismo y decir, yo no tenía la paciencia que tengo hoy. Yo no tenía la misericordia que tengo hoy. Si me hubieras conocido antes del evangelio, yo no tenía el amor que tengo hoy. Yo no tenía la generosidad que tengo hoy. Es reconocer que no sos bueno porque sos bueno, sino porque el evangelio te alcanzó, te transformó, cambió tu manera de moverte, de hablar, de vivir y de hacer las cosas. Amén. El mundo necesita ser alcanzado por el evangelio. Pero antes de que el mundo sea alcanzado por el evangelio, la iglesia necesita vivir el verdadero evangelio. Amén. Pablo se enfrentó al sistema de creencia de los romanos. Santiago se enfrentó al sistema de creencia de los griegos. Si usted lee los libros escritos por Pablo, los libros escritos por Santiago, usted va a darse cuenta que ellos atacaban la forma de pensar de ese siglo. No te amoldes a este siglo, no te amoldes a esta cultura. José en Egipto trabajó contra la forma de pensar de los egipcios. Daniel en Babilonia atacó la forma de pensar de los babilonios. Cada persona de Dios atacó la forma de pensar de ese siglo. No se amoldó a la forma como pensaban en ese momento. Y la iglesia no fue puesta para moldarse al mundo. La iglesia fue puesta para transformar el mundo. No podemos amoldarnos a la cultura hedonista que nosotros vivimos. Porque la cultura de este siglo no es la misma cultura que la de un siglo pasado. Ni tampoco la de hace 20 años atrás. Hoy vivimos una cultura basada en el placer, en el materialismo, basada en la superficialidad que no tiene compromisos reales, basado en el sensacionalismo que toca las emociones, pero nada más. No hay nada más pasajero que una emoción. Y hoy todo está hecho para tocar tus emociones. Hay gente que les gusta las prédicas que tocan sus emociones, aunque salga igual de la iglesia. Pero si derramó algunas lágrimas, ya le gustó la prédica. Ni idea de qué se predicó, pero me lloré todo. Porque todo está hecho para tocar tus emociones. Cada video, cada reel, cada TikTok, cada video en las redes sociales está hecho para llegar a tus emociones. Llega tu emoción y podés estar llorando con un video que muestra a un nene abrazando a su papá. Y vos llorás y haces así, y en el próximo te estás matando de risa. Y ya ves otra emoción. A algunos les pasa, son medio bipolares, están llorando con una, todavía se están secando y después se ríen con el otro. Y después un video te pone triste, después un video te pone alegre, y son emociones variantes, emociones superficiales. Y vivimos en una cultura de emociones, donde la gente decide por emoción, pero no por compromiso, no por convicción. Y Dios quiere transformar tu manera de pensar. Decirle al que está a tu lado, Dios quiere transformar tu manera de pensar. Moisés luchó contra la mentalidad de esclavitud que tenía el pueblo. 400 años siendo esclavo. Josué luchó contra la mentalidad de un pueblo que ya había salido de la esclavitud, pero se acostumbró al desierto. Y Josué le decía, vamos a conquistar. Y ella, no, ¿para qué tanto? Cada hombre de Dios luchó contra la mentalidad de un pueblo que se acomodaba a la cultura de ese momento. Y hoy yo vengo de parte de Dios a incomodar tu mente. Hoy yo vengo de parte de Dios a decirte, te estás acomodando a la cultura de este mundo y es momento de salir. Amén. Y quiero hablarte de una palabra que me apasiona. Habacuc capítulo 2, versículos 2 y 3. En NBI.
Hoy estamos grabando por primera vez. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios usó a una persona que dijo, ¿qué se necesita? Se necesita esto. Listo, tome, pastor. Vaya, compre y hágalo. Gloria a Dios. Honramos la vida de esa persona que Dios multiplica el 100 por 1. Habacuc capítulo 2, versículos 2 y 3. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, diga conmigo, visión, y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda, diga conmigo, sin duda, vendrá, no tardará. Amén. Habacuc es un libro cortito. Yo sé que algunos dicen, ¿quién se llama así? Así se llamó un profeta, que los padres le pusieron ese hermoso nombre por si alguna está embarazada para su hijo. Habacuc escribió un libro cortito de 3 capítulos, ¿sí? Y podríamos resumirlo así. El primer capítulo, Habacuc se queja contra Dios. Es el título que aparece. Queja de Habacuc contra Dios. Y dice, Señor, ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué a los buenos le va mal? ¿Por qué a los malos le va bien? Y empieza a quejarse y a decir toda la frustración que él tiene dentro suyo. Imagínense escribir un libro de quejas. Básicamente no era un libro de motivación, no era un libro de ayuda, era un libro de quejas. Él se queja contra Dios. En el capítulo 1. Escúcheme. Capítulo 2. Dios le da, ¿qué cosa? Una visión. Ese vino al culto de la mañana. Dios le da una visión. Capítulo 3. ¿Sabe cómo termina el capítulo? Habacuc adorando a Dios. Habacuc 3:17. Miren lo que dice, vamos a leerlo juntos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él termina escribiendo uno de los versículos más hermosos y es acerca de adorar a Dios a pesar de cualquier resultado. Todo lo que él dice en el versículo 17 tiene que ver con productividad, con ser productivo. Todo lo que él habla del fruto, de la cosecha, de las vacas, de las ovejas, habla de producción, de dinero, de bienestar. Y él dice, aunque no tenga ningún bienestar, aunque no produzca nada, aunque todo me vaya mal, aunque yo haya sembrado, haya trabajado, no haya cosechado, con todo yo seguiré alegre, seguiré adorando a Dios. Amén. Con hambre, con todo. Eso dijo Habacuc. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué cambia un hombre de ser alguien que se está quejando contra Dios a ser alguien que termina adorando a Dios a pesar de todas las cosas que está viviendo? ¿Qué es lo que cambia la actitud de un hombre, de un profeta de Dios? La visión. Y quiero hablarte del poder que existe en una visión. Y esto literalmente es, si lo crees con todo tu corazón, va a transformar tu vida para siempre. Yo sé que la gente escucha las prédicas cuando hay un congreso, cuando hay un pastor invitado, cuando hay alguien, y muchas veces menosprecia las prédicas de los días X. Pero yo quiero que puedas prestar atención, porque hoy puede ser uno de esos días que esta palabra transforme tu vida para siempre. Amén. Isaías 46, 9 y 10. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual. Dios dice, no hay nadie como yo. Pero en el próximo versículo Dios dice una característica que lo hace único. Si yo te preguntara, si yo creyera en otra religión, en Buda, en Mahoma, en cualquier otra religión musulmana, en Alá, y te dijera, ¿qué tiene tu Dios que lo hace tan único? ¿Qué me responderías? Hoy están todos con vergüenza, con frío. ¿Qué hace único a tu Dios? Te pregunta un musulmán. ¿Hace milagros? El mío también te dice. ¿Qué hace tu Dios que es tan único? ¿Qué característica tiene tu Dios que lo hace tan único?
Estar vivo, estar bueno. El amor, la misericordia que nos tuvo, aun siendo pecadores, dice la Biblia. La Biblia dice que Él es 3 veces santo. La Biblia dice que Él es el que da vida. Yo te pregunto, ¿Dios puede resucitar lo que está muerto? ¿Dios puede sanar lo que está enfermo? ¿Dios tiene el poder para controlar el clima? ¿Para multiplicar las cosas? ¿Él es el dueño del oro y de la plata? Todo eso dice la Biblia, pero Dios decide mostrar una característica única en este versículo. Versículo 10. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Dios decide utilizar una característica y es la característica que lo hace único. Dios sabe tu futuro. Pero imagínense que Dios sepa el futuro. Que Dios sabe, pero que Dios te lo diga. ¿Qué es una visión? Visión es que Dios te revele algo que todavía no pasó. Dios te muestra un pequeño adelanto, un tráiler, un pequeño video, una foto de tu futuro. ¿No me cree? Amós 3:7. Amós 3:7. En verdad, nada, digo conmigo, nada hace el Señor y Dios sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Dios siempre que está por hacer algo comienza a revelarlo. Por eso hay gente que tiene ese discernimiento de Dios. Y acá quiero decir algo que quiero que me lo entienda bien también. Dios es omnisciente. Dios sabe todas las cosas. Él es omnipresente. Yo sé que algunos me miran como, ¿qué es eso? Quiere decir que Él está en tu pasado, en tu presente y en tu futuro. Amén. Él es omnipresente. Él es omnipotente o todopoderoso. Él tiene el poder para decir a alguien que está muerto que viva, el poder para levantar a los enfermos. ¿Ok? Ese es nuestro Dios. Cuando uno está en consagración y en comunión con el Espíritu Santo, escúcheme acá porque es importante. Dios puede compartirte un poco de lo que Él es. No quiere decir que vos seas todopoderoso. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No quiere decir que vos sepas todas las cosas, pero Dios puede revelarte una pequeña parte. ¿Se entiende lo que es visión? Visión es Dios mostrándote en un momento espiritual. Cualquier momento, puede ser durante una prédica, puede ser durante un ayuno, puede ser durante una lectura de la palabra, puede ser en algún momento de adoración. Dios te muestra algo que a veces no entendés, pero tiene que ver con tu futuro. Cuando yo cumplía 17 años, mi cumpleaños caía un sábado. Y yo estaba en ese momento muy apartado de Dios. Y yo estaba organizando con los muchachos una salida ese sábado. Uno de ellos, sin vergüenza, hasta me consiguió un número, un documento trucho para entrar al boliche el sábado. Ya teníamos todo para la salida, para hacer. Yo venía a la iglesia porque si no, no podía dormir en mi casa. Venía obligado y yo quería hacer las cosas mal. Estaba haciendo las cosas mal. Y en ese momento había un encuentro de 3 días. Antes se hacía viernes a la tarde, sábado todo el día y domingo hasta la tarde hasta llegar al culto. En el Instituto Teológico. Y me acuerdo que vinimos con mis padres para la iglesia porque la gente se estaba subiendo al colectivo y se iba al encuentro. Yo vine sin nada, con la ropa puesta nomás. Porque yo no iba al encuentro. Pero yo no sé si fue el Espíritu Santo o alguien le chusmeó a mi papá. Y mi papá me dijo, vos te vas al encuentro. Y yo tenía una porra así, todo rebelde. Yo no me voy nada. Vos te vas al encuentro. Se ríen algunos porque saben. Vos te vas y me empezó mi papá a pelear ahí enfrente de todo. Vos te vas al encuentro, te subí al colectivo. Y yo no tengo ropa. Yo te llevo la ropa. No, pero no, yo no quería ir. Me obligó a ir. Y fui allá y me senté atrás de todo, con una cara de zapato. Todo el viernes dieron los talleres y a mí no me importaba nada. Una bronca tenía. El sábado ya estaba un poquito, igual me porté bastante mal el sábado ahí. Hoy me estaba acordando.
Pero a la noche del sábado hubo una palabra que me tocó y me quedé arrodillado adelante ahí en el lugar de administración el sábado. De estar queriendo ir ese día al boliche, a estar obligado en un encuentro que yo no quería. Dios me tocó ahí y mientras estaba ahí en la adoración, mientras estaba arrodillado ahí, vino una imagen a mi mente. Me vi a mí predicando en un lugar donde había mucho pasto y yo le decía a las personas llorando, si quieren aceptar a Jesús, arrodíllense. Yo me arrodillaba y las personas se arrodillaban. Y eso no era parte de mi imaginación. Yo me olvido todo lo que imagino, pero esa imagen jamás me la olvidé. Dios sabe que en ese momento, con la inseguridad que yo tenía y los temores, yo no le hablaba a una sola persona, mucho menos en una multitud. Y eso fue una visión. Hasta ese momento yo jamás hubiera querido ser pastor, yo no quería predicar, no quería hablar de la palabra. No tenía que ver con un deseo, porque algunos piensan que la visión tiene que ver con un deseo personal. Es que lo deseas tanto que lo imaginas. No. Tiene que ver con algo que Dios te baja en un momento específico. Dios puede darte una visión en un momento específico. Y ahora vamos a hablar de eso. La visión, ¿qué es? La visión es una imagen de tu futuro inspirada por el Espíritu Santo. Responde a la pregunta de quién sos y para qué viniste a este mundo. ¿Por qué Dios te trajo en este contexto, en este tiempo? Tener una visión es fundamental. Tener una visión te vuelve poderoso, te vuelve imparable. Nadie puede competir contra alguien que ya estuvo en su futuro. Nadie. Ahora, ¿cuál es el origen o cómo se puede dar una visión? Porque tener una visión te vuelve una persona rara. Quiero decirte, la mayoría de las personas no tiene propósito, no tiene llamado, no sabe bien su llamado, no sabe cuál es la voluntad de Dios y vive toda su vida sin una visión bien clara. ¿Ok? Myles Monroe, algo así se llama el hombre, que escribe un libro llamado Los cristianos sin propósito, algo así, en inglés. Y él dice que el 95% de los cristianos no encuentran su propósito. Es un número altísimo. 95% de los cristianos vive sin propósito. Y hoy yo quiero hablarte de esto. ¿Cómo puede Dios hablarnos? Número 1, oír la voz de Dios por la palabra. Y vamos a ir rápido porque acá hay un montón de puntos. Pero yo quiero que usted lo anote, que lo escudriñe, que lo sepa bien. Oír la voz de Dios por medio de la palabra. Primera de Samuel 3:21. Dice la Biblia que Dios se revelaba en Silo a Samuel por la palabra. En Reina Valera. Y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová sí manifestó a Samuel en Silo por la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Es un versículo que se vuelve tu llamado, que se vuelve tu GPS. Un versículo que se vuelve el llamado y el propósito de tu vida. A veces leyendo una historia, leyendo una palabra, Dios te muestra algo y eso tiene que ver con tu llamado, con tu visión y con tu propósito. ¿Ok? Número 2, oír la voz del Espíritu Santo en oración. Oír la voz del Espíritu Santo en oración. La Biblia dice que Elías estaba en una cueva y vino un viento fuerte, vino como un huracán, vino un fuego grande. Y Dios no estaba en ninguna de esas cosas, en un terremoto tampoco. Pero Dios estaba en un silbo apacible que habló al corazón de Elías. Elías decía, yo estoy acá porque las cosas están mal, porque me quieren matar. Y vino Dios y le dio visión, le dijo, ve y unge a Jehú por rey, ve y unge a Eliseo por profeta en tu lugar, ve y haz esto, esto y esto. Y Dios le dio propósito hacia adelante. Amén. Elías estaba en oración y escuchó la voz de Dios, que le dijo lo que tenía que hacer. Le dio dirección. ¿Ok? Número 3, una carga por situaciones de otras personas o personales. O propias, ¿no? Nehemías 1, del 1 al 4. Dice la Biblia que Nehemías estaba en su trabajo. Voy rápido porque es mucho. Después, ahora que lo vamos a tener grabado, después lo puede buscar. La primera vez que lo digo. Qué bueno, por fin.
Así no tengo que repetir otra vez. La Biblia dice que Nehemías estaba en su trabajo como copero del rey. Nehemías estaba muy bien posicionado, estaba bien económicamente. Al versículo 2, él estaba sirviendo y vino su hermano con algunos de los varones de Judá y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Jerusalén había sido arrasada por los babilonios y estaba toda destruida. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad y en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Miren lo que produjo eso en Nehemías, versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. A Nehemías le llega una mala noticia. ¿Cuánto le llegó una vez una mala noticia? Estamos bombardeados de malas noticias. Misiones, la provincia con más abusos sexuales infantiles. Misiones, una provincia que vive esto y esto. Y nosotros tenemos malas noticias que recibimos constantemente. Pero muy pocas veces alguien se sienta, llora y hace duelo por días con respecto a algo. La Biblia dice que él ayunó, oró, hizo duelo y no se quedó solo ahí. Cuando fue delante del rey le dijo, rey, tengo un problema y necesito su ayuda. Y le dijo, rey, necesito esto. El rey le dio provisión, dinero, persona, le proveyó de todo. Le dijo, anda. Y en 52 días Nehemías reconstruyó los muros de una ciudad que estuvo 150 años derribada. Hubo una carga. Dios no le habló en oración. Dios no le habló por la Biblia. No vino un profeta y le dijo, Dios te manda a hacer esto. Fue una carga personal. Y yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu mayor indignación? Porque en tu mayor indignación muchas veces Dios ve, o yo puedo ver la visión que Dios tiene con tu vida. Hay gente que le indigna que los jóvenes estén sin propósito, que estén ociosos, y se queja de eso, pero Dios dice, levantate y mostrarle cuál es el camino. Hay gente que le indigna la falta de recursos en las iglesias, y Dios le dice, yo te voy a dar para que seas una persona que provea a la casa de Dios, al reino de Dios. ¿Cuál es tu indignación? ¿Cuál es tu queja? Por muchos años yo me quejé de la falta de liderazgo, de la falta de formación, de ver matrimonios jóvenes o jóvenes sin propósito. Y Dios me decía, yo te levanto para formar en ellos, para llamarlos. ¿Saben qué? Ojalá a mi edad alguien hubiera dicho el potencial que yo tenía. Alguien me hubiera dicho que Dios me iba a usar. Pero no hubo quizás personas que hicieron eso y hoy yo quiero hacer lo que antes yo viví. Hoy quiero que otros no lo vivan. Esa carga, ¿cuál es tu carga? Esa es mi pregunta. No, que mi carga es pagar las cuentas de este mes. No. ¿Cuál es tu carga por el reino? ¿Cuál es tu carga por el reino? ¿Qué es lo que decís? Si yo tuviera, haría esto. Si yo pudiera, haría lo otro. Nehemías dijo, yo estoy trabajando acá. Si tuviera permiso del rey y si tuviera recursos dados por el rey, yo reconstruyo los muros. Y como fue una carga que ardía en su corazón, ayunó, oró, fue y preguntó, y fue de cara dura y dijo, dame rey, y el rey le dio. Algunos se quedan solos con la carga, pero no oran, no ayunan, no buscan, no golpean puertas. La cuarta manera en la cual Dios puede mostrarte tu visión es por habilidades naturales. Hay gente que tiene la habilidad natural de hacer algo que otros estudian para hacer. Yo puedo ver en mi esposa que Dios la llamó a hablar de sanidad interior. Es una habilidad innata. Ella tiene un amor de madre para hacer sanidad interior. Y yo le pido que me enseñe, que me muestre, que me dé el material, que me diga cómo lo haría. Y cuando yo lo hago me sale todo mal. Y yo digo, no puede ser. Y yo lo estudio. Pero es una habilidad innata en ella. Ella escribe acerca de sanidad interior. Ella habla, ella transpira, vive haciendo eso. Es lo que le sale por los poros. Es su llamado. Evidentemente nadie tiene que decirle, Dios te llama para hacer. Ella sabe. Hay gente que tiene habilidad para enseñar. Hay gente que tiene habilidad para predicar, para servir, para organizar, para adorar. No hablo para cantar, para adorar. Porque cuando pone su instrumento, pone su voz, la presencia de Dios desciende. Hay habilidades naturales dadas por Dios, llamamos dones a esas habilidades.
Personas que tienen el amor, el tiempo y la sabiduría para dar consejos espirituales. Y hay otros que estudian 5 años de teología y no tienen ni la paciencia ni el amor que el otro lo hace naturalmente. Hay otros que tienen un don dado por Dios para hacer riquezas. Y Dios dice que eso es para aportar al reino de Él. Escuche, yo le quiero decir algo. Dios no se compromete con ninguna visión individualista. Dios no se compromete con ninguna visión egoísta. Una visión no es un pensamiento de mi futuro que me gustaría tener. Existe una sola visión y una sola misión. La misión, Jesús la dijo en Mateo 28, 18, ir y hacer discípulos. Esa es nuestra misión, la gran comisión. Y existe una sola visión, es la visión del reino de Dios. Mateo 6, 33 dice sobre que lo primero que hay que hacer es priorizar el reino de Dios. Y todo lo demás es añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pero en mi visión yo quiero prosperar, eso es añadidura. Pero en mi visión yo quiero que mis hijos, eso es añadidura. Pero en mi visión yo quiero tener salud, eso es añadidura. Cuando pones primero la visión del reino de Dios, cuando decís, ¿qué puedo aportar a la visión del reino? ¿Qué puedo aportar? Quiero decirle algo, escúcheme, Dios no se compromete con tu visión ni con mi visión. Dios se compromete con la visión del reino. Dios va a cumplir, Él dijo, yo cumpliré todo lo que deseo. Él cumple todo lo que Él desea. Algunos leen mal el versículo y dicen, yo cumpliré todos tus deseos. No, yo cumpliré todo lo que yo deseo. Y te dejo participar en mis deseos. Te dejo participar, te doy el honor de participar en mi visión. Pero no es la visión, por eso le digo, no es la visión recibida de un hombre. No es la visión recibida de mi imaginación. Es una visión recibida de Dios. La única que Dios va a traer provisión, porque la provisión es para una visión. Y la visión que siempre funciona es la visión de Dios. Si la visión la inventa un hombre, no funciona. Si la visión la alimenta un hombre, no funciona. La visión que funciona es la visión que Dios da, porque Él trae provisión para esa visión. ¿Amén? Ay, ese amén. Hablamos del origen de la visión y recién estamos en la mitad de la predica. Vamos a hablar del poder de la visión. Y acá yo quiero enfatizar muchas cosas. Porque esta palabra transformó mi vida. Yo quiero decirle así, quiero serle sincero, ¿por qué predico de esto? Y lo hago con pasión. Por muchos años yo viví una enfermedad llamada ansiedad. Llegué al punto, mi esposa me decía hoy, yo te he visto prácticamente delirar de ansiedad. No era una ansiedad momentánea, era una vida de ansiedad. No sé si me está entendiendo. La ansiedad era algo con lo cual yo convivía, pero no me daba cuenta, me acostumbré a eso. Era una persona extremadamente ansiosa. Sufría de los nervios. ¿Se acuerdan que yo no podía estar mucho tiempo parado? Alguien me decía, pastor, vamos a hablar así, pero yo me siento, me dolía el nervio ciático. Y cuando yo me fui a ver, me dijeron, el nervio está bien, pero se inflama cuando pasás mucha ansiedad. Y vivía inflamado, en otras palabras. Porque no había una sola vez que yo no tuviera ansiedad. No había un solo día. Mi cabeza iba para adelante, iba para atrás, hacía los cálculos, hacía los números. No daba, no se podía. Miraba de alguna forma inconscientemente cuando cumplimos 10 años de pastores el 19 de diciembre del 2025, el año pasado. De alguna manera, en vez de producir una alegría en mí, produjo más ansiedad porque ahora ya tenía 10 años de pastorado. Y no había llegado a cosas que yo pensé que a los 10 años yo hubiera llegado. Y las expectativas y todo lo que... Y era una ansiedad constante. Insoportable, en otras palabras. Pregúntale a mi esposa. Insoportable. Me costaba tratar bien a los demás. Me costaba. Yo iba muy rápido. Mi cabeza iba rápido. Y cuando iban lento me molestaba. Y andaba a las corridas y todo el tiempo así. Una velocidad que no es correcta. No estoy hablando de estar apurado a veces en cosas buenas.
sino de manera ansiosa. Y yo no sabía que vivía eso. Pero un día estuve a punto de explotar. Un día estuve mal y fue este año, no me acuerdo si fue el último sábado de febrero o el primer sábado de marzo. Fue un sábado que mi esposa con mucho amor me dijo, anda a orar. Para no mandarme a otro lado, me dijo, anda a orar. Porque insoportable estaba. Ya no aguantó más. Con toda la paciencia que ella tiene, me dijo, anda a orar, papá. Anda a orar porque te voy a matar. Anda a orar. Y yo no sé si fui a orar o a descargarme, pero yo sí sé que estaba arrodillado y comencé a llorar. Y comencé a decirle, Señor, ¿sabe que todas mis oraciones comenzaban, Señor, te entrego mi ansiedad? Todas. Antes de eso, yo todo el tiempo tenía, porque no podía orar si no entregaba la ansiedad primero. Mi cabeza no me dejaba orar si no entregaba la ansiedad, si no renunciaba a la ansiedad. Era tan fuerte eso en mí. Y yo lo había aprendido a sobrellevar, para mí era normal. Hasta ese sábado que comencé a llorar en la presencia de Dios. Y Dios comenzó a darme algo llamado visión. Dios comenzó a mostrarme algo. Y mientras Él me mostraba, a la misma vez algo salía de mí. Yo sé que algunos dicen, este es re fantástico. No, les digo la verdad, no, es algo que no viví nunca. Mientras algo entraba en mí, algo salía de mí y lo que salía era la ansiedad. Nunca más tuve ansiedad. Yo disfruto, no sé ni cuánto tengo, ni si va a alcanzar, ni si hay, si no hay. Y lo increíble es que Dios provee, cuanto más disfrutas. Sonrío, disfruto de mis hijos, me río de las cosas que antes no me reía. Digo, ¿qué onda? Me veo diferente, hablo diferente. Y es un milagro de Dios. ¿Y cómo lo hizo Dios? Yo comencé a estudiarme, a decir, ¿qué me dio Dios para sacarme la ansiedad? Porque 1000 veces renuncié a la ansiedad. 1000 veces me reprendí la ansiedad. Pero no se iba. Y Dios me dijo, te di visión. Y la visión cambia la actitud de una persona. La visión cambia la vida de una persona. La visión cambia la manera de caminar. La visión cambia la manera de hablar. La visión cambia totalmente la vida de una persona. El poder que tiene la visión en la vida de un ser humano lo transforma para siempre. Nunca más sos el mismo. Nunca más. Y quiero hablarte de lo que produce la visión. Son varios puntos, así que vamos rápido. El primero, la visión da significado a la vida. La visión da significado a la vida. Falta de visión genera una vida sin razón. Estoy con la rima, ¿no? Falta de visión genera una vida sin razón. Una persona que no tiene un propósito solo busca placer. He ahí el problema de muchos cristianos que dicen, yo quiero vivir en santidad y no pueden. Yo anhelo guardarme en santidad y no puedo. Y el problema no es solamente orar por más dominio propio y por más fuerza. El problema es que no tenés una visión clara. Lo segundo, la visión produce, y después sigo hablando de esto, la visión produce entusiasmo. Entusiasmo para vivir. Los cristianos pesimistas, negativos, son cristianos sin motivación. No tienen una motivación, no tienen una visión firme. ¿Sabe que el diablo también da visiones? El diablo te da una visión de tu futuro, pero mala. Mire lo que dice Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Dios dice, yo sé los planes que tengo para ti. ¿Qué tipo de planes tiene Dios? Planes o pensamientos de paz, no de mal. Él tiene planes buenos para nosotros. Dios muestra planes buenos. Satanás muestra planes malos. Él te muestra un futuro de enfermedad, Él te muestra un futuro de soledad, Él te muestra un futuro de pobreza, te muestra un futuro donde las cosas no salen bien. La persona que cree en esa visión a futuro se llena de miedo en el presente. El miedo no es otra cosa que la fe en negativo. Y ese miedo trae angustia. Por eso la angustia no se sana con un video motivacional. La angustia no se sana con un tele con un amigo o un mate en invierno. La angustia no se sana con una salida, con una comida rica, con un partido del mundial. La angustia es más profunda que eso.
Porque la alegría pasajera que trae algo placentero es eso, pasajero. Pero el gozo que viene del Señor es nuestra fortaleza. ¿Dónde está la fuerza del ser humano? La fuerza del hombre radica en un solo lugar y se llama el ánimo. Salomón dijo, el ánimo del hombre lo sostendrá en los días de enfermedad, en los días malos. Pero el hombre con ánimo angustiado, ¿quién lo ha de sostener? La falta de ánimo, la falta de entusiasmo no es otra cosa que no tener una visión clara. No tener una visión firme. No haber recibido de Dios la visión. La palabra entusiasmo literalmente viene del griego, del latín, que significa estar en Dios, en teos. Teos de teología, de Dios. Estar en Dios. Una persona que está en Dios vive con gozo, vive con alegría, vive con entusiasmo y tiene fuerza. Tiene fuerza, fuerza sobrenatural. Tiene alegría constante. ¿Sabe qué? Yo estoy con esta misma ropa, perdónenme, pero desde las 9 de la mañana. Solamente volví a mi casa para ir al baño. Y mi esposa me decía, mi amor, ¿estás cansado? Y le decía, no sé de dónde, pero tengo fuerzas. Prediqué 3 veces ya esta palabra. Y cada una de esas veces lo hice cerca de 2 horas, así que aguántese. Parado. Pero hay una fuerza, hay un entusiasmo. La fuerza viene del ánimo. No solamente de una buena alimentación, no solamente de tratar de ejercitarse. La fuerza viene del ánimo. Y estar desanimado es el resultado de no tener una visión correcta de tu futuro. Porque si Dios te da una visión correcta, despierta ánimo en tu presente. Mire, Dios no hizo como un auto. El auto tiene un parabrisas de 1,5 metros, más o menos por 1 metro. Y tiene un retrovisor de, no sé, 15 centímetros por 5, vamos a suponer. ¿Por qué el parabrisas tan grande y el retrovisor tan pequeño? Tienen todo moto acá o todo bici. Porque el auto fue hecho para avanzar. Quizás para retroceder un poco. Para observar para atrás. Un poco para atrás. Pero mucho para adelante. ¿Qué pasa si vos haces al revés? Poner el retrovisor de 1,5 metros y poner el parabrisas de 15 centímetros. Lo más probable es que choques o que no avances. Así hay personas que todo el tiempo están mirando para atrás. Pero en los tiempos de antes era mejor. Qué épocas aquellas. Y tiene los álbumes de fotos y revisa las fotos. Antes era mejor. Antes era más lindo. Escúcheme, porque Dios dice en el libro de Esdras, el pueblo de Israel estaba viendo un templo que fue derribado por los babilonios. El mayor templo jamás construido por toda la humanidad. El templo de Salomón. Templo hecho con la mejor madera, con oro puro. Era la gloria de los israelitas, de los judíos en ese entonces. Babilonia viene, lo aplasta, lo arruina todo. Y un tiempo después de Nehemías, viene Esdras. Y Esdras viene a reconstruir el templo. Y el templo que ahora van a construir no es tan lujoso porque ya no está la platita de Salomón. Entonces van a hacer un templo que quizás no es tan lindo. Pero es el templo de Dios. Y dice la Biblia, escúcheme, hay un grupo acá de personas ancianas, y no tiene que ver con edad, que miran eso y lloran. Y hay otro grupo de personas acá, jóvenes que no conocieron el templo anterior, y no tiene que ver con la edad, vuelvo a decir, que miran eso y dan gritos de júbilo. Y en el medio de los dos hay gente llorando diciendo, este templo no es tan bueno como el de Salomón, antes era mejor. Y de este lado hay gente que dice, yo no conocí el templo de antes, este se viene el mejor tiempo, vamos a adorar a Dios en este templo. Y Dios interviene y dice una palabra: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Dios interviene y dice, lo mejor no está atrás, lo mejor está por venir. Dios es un Dios que ve para adelante. Por más que el templo no tenía el lujo de antes, pero Dios es un Dios que ve para adelante. Dios es un Dios visionario.
Dios es un Dios que ve para adelante. Él ve las cosas y llama las cosas que no son. Dios da visión. Dios le dice a Gedeón, tú hombre valiente, guerrero valiente. El tipo está escondido en un barril contando el trigo. Si vos sos un guerrero valiente, Gedeón trajo 80 años de paz a Israel. Y en ese momento que Dios le dice guerrero, él no tenía una espada. En ese momento que Dios le dice valiente, él era un cobarde. Dios puede llamarte hoy como lo que será mañana. Dios puede decirte hoy, siervo de Dios, profeta de Dios, pastor, evangelista, misionero de las naciones. Y vos decís, yo, ni a Paraguay me dejan ir con el documento vencido. Y Dios te llama de una forma que vos hoy no podés creer ni imaginar. Ese es nuestro Dios. Y yo sé que suena loco, porque Noé parecía un loco, construyendo un arca en un mundo que nunca había llovido. Abraham parecía un loco, saliendo de la casa de su padre y renunciando a la herencia. Moisés parecía un loco, volviendo a Israel, a donde querían matarlo. Toda persona que tiene una visión es media loca, porque no coincide lo que está viviendo con lo que dice que va a vivir. Y es ahí el problema, que la gente cree que simplemente es un deseo de algo mayor, que simplemente hablar por hablar, pero no conoce cómo habla nuestro Dios. No conoce que nuestro Dios es un Dios de fe. Aquel que se acerque a Dios, dice la Biblia, tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. La visión genera significado, la visión genera entusiasmo, la visión genera energía y movimiento. Todo visionario es una persona esforzada, activa, que avanza. El que no tiene una visión descansa, se levanta a cualquier hora. Desde que Dios me dio la visión, yo he contado muy pocos días con una mano que he dormido más de 6 horas. Y yo sé que algunos van a decir, eso no está bien, y te entiendo. Pero desde que Dios me dio una visión, no he parado de hacer cosas que van hacia esa visión. Y Dios te da la fuerza. Y Dios te da el entusiasmo, Dios te da una energía. Dios te da una fuerza sobrenatural. La visión genera energía, movimiento, avance. ¿Sabe que había un hombre con una camioneta perdido en el campo? Agarró unas cuadras de tierra, no sabía dónde estaba y se encontró con un campesino. Y el campesino estaba ahí con el pastito en la boca, sentado abajo de un árbol. Y le dijo el hombre de la camioneta, disculpe, paisano, pero ¿dónde estoy? Siempre lo cuento diferente. Y el campesino dijo, disculpe señor, pero ¿a dónde va usted? Y el de la camioneta dijo, la verdad yo salí a pasear, no sé dónde voy. Y el campesino con mucha claridad le dijo, entonces si no sabe dónde va, ¿para qué quiere saber dónde está? ¿Qué importa dónde está si no sabe dónde va? Y la verdad es que mucha gente dice, Señor, mostrame dónde estoy, mostrame lo que viene. Si Dios no te da una visión, ¿para qué necesitas que Dios te muestre? Si Dios no te da una visión, un resultado, un lugar, un propósito, una meta, ¿quién se esfuerza más? Yo te pregunto. Entre una persona que dentro de 6 meses, vamos a suponer, no sé los tiempos, tiene que participar de los Juegos Olímpicos, ¿quién se entrena más? ¿Alguien que lo hace para verse bien y para cuidarse? ¿O alguien que en 6 meses tiene una competición donde todo el mundo va a mirarlo? La persona que sabe hacia dónde va puede pagar el precio. Paga el precio con mayor satisfacción. Es más, yo le digo, una persona con visión es más probable que viva en santidad que una persona sin visión. Porque el que Dios le dice, vos vas a hacer esto, esa persona dice, si yo voy a llegar a este punto, entonces yo ahora tengo que empezar a guardarme en santidad. Yo necesito ser guiado por Dios, yo necesito ser llevado por Dios. Es sobrenatural lo que Dios me pide, por lo tanto, y la persona que no tiene visión, ¿para qué va a pagar el precio de la santidad? Si total, si peco o no peco, da medio lo mismo, Dios me perdona. Me aguanto las consecuencias y chao.
Y entonces vivo de pecado en pecado. Y el problema no es simplemente que no puedas dejar el pecado. El problema es que no tenés una visión que sea más fuerte que tu tentación. Y por eso algunos caen tan fácilmente en la tentación. Porque no tienen una visión firme de lo que Dios les llamó a hacer. Si Dios te dice, vos vas a ser pastor, vos vas a ser ministro, vos vas a hacer algo específico. Yo te voy a usar en este aspecto. Vas a empezar desde ahora, si lo crees, a guardarte en santidad. Amén. La visión genera un sentido de emergencia. Efesios 5:15, la palabra rema que leímos, y el 16. Así que tengan cuidado, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16 dice, aprovechando bien la visión, va a combatir el desperdicio de vida. Una persona sin visión desperdicia sus horas, su tiempo. Uno piensa, son unos minutos al día son unas horas a la semana, unas horas a la semana son unos días al mes, unos días al mes son unos meses al año. Y unos meses al año son años de su vida desperdiciados en cualquier estupidez. Y esa persona que desperdicia su vida lo hace porque no tiene una visión clara de lo que tiene que hacer. Yo sé que ya sueno como mi mamá cuando hablo así. Así me decía mi mamá. Está perdiendo el tiempo. Y yo tenía 17, 18 años, le decía, ¿qué? Déjame vivir, vieja, déjame en paz. Tenés que saber lo que Dios te llamó a hacer. Tenés que saber, porque una persona sin visión desperdicia sus horas y desperdicia su vida. Número 5, la visión produce sabiduría. Eclesiastés 2:14 dice que ¿cómo dice? Eclesiastés 2:14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Vincula la sabiduría con la visión. Y acá quiero decirte algo importante. La sabiduría no produce visión. Quiero que me entiendas esto. A ver si la sabiduría que viene de Dios no produce visión, sino que es al revés. La visión produce sabiduría. Cuando Dios te da una visión con respecto a algo, por ejemplo, vuelvo a usar el ejemplo de mi esposa de sanidad interior. Cuando ella entendió que Dios lo llamaba a eso, se puso a estudiar, se puso a hacer, se puso a escribir. Y Dios le dio sabiduría. Cuando ella habla de ese tema, desborda sabiduría. Yo nunca escuché tanta sabiduría con respecto a ese tema que no venga de mi esposa. Es más, yo le digo, estamos perdiendo plata, que vi un libro, hace algo, porque... Pero esa sabiduría no vino antes de la visión. Vino después de la visión. Cuando Dios te da una visión, entonces Dios te empieza a mostrar cómo llegar a la visión. Y Dios te empieza a mostrar cosas que antes nunca viste. Hoy le dije a mi esposa, fulano y mengano van a ser los líderes adolescentes más grandes de esta ciudad. Y mi esposa me dijo, yo nunca lo vi así. Yo tampoco, le dije. Y no es mi inteligencia. Es porque Dios te da una visión. Y cuando Dios te da una visión, te pone una carga. Y cuando Dios te pone la carga, vos mirás a la persona y decís, esta es la persona para eso. Así se hace esto. Y encontrar soluciones donde otros encuentran problemas. La visión produce sabiduría. Número 6. La visión define actividades. Filtra rutinas. Uno se ve forzado a planear, a pensar, a calcular, a estudiar, a leer, a buscar estrategias. La visión define actividades, filtra rutinas, reuniones. Número 7, la visión genera disciplina. Proverbios 29:18. La visión genera disciplina. Proverbios 29:18. Sin profecía, a ver, poneme en NBI. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. En otra versión dice, el pueblo vive desordenadamente. Porque si no hay un propósito, no nos ordenamos. Siempre observen la Biblia que Dios siempre hace algo y le dice el propósito. Le dice a Israel, salgan de Egipto, y les dice dónde van a ir. Dios le menciona como 8 veces la tierra prometida.
Porque si Dios no le habla del propósito, no tiene ningún sentido el sacrificio. ¿Para qué la disciplina del sacrificio si no hay un propósito? Yo sé que te puede gustar el sacrificio, pero hasta cierto punto. Sé que te puede gustar la disciplina, pero hasta cierto punto. Si no hay un propósito, ¿para qué la disciplina? Y la disciplina viene justamente por tener una visión, saber hacia dónde uno va. Número 8, ya termino con esto. La visión determina compañía. Amós capítulo 3, versículo 3. Amós 3:3. La visión determina compañía, las personas que te van a acompañar. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Mirar a tu esposa, mirar a tu esposo ahí. Es lo que más predicamos en el encuentro del matrimonio. ¿Pueden dos, dice la versión Reina Valera, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Hay personas que tienen miedo de alejarse de otras personas. Porque emocionalmente les duele. Pero cuando uno tiene un propósito, una de las cosas que debe aprender a hacer es alejarse de las personas que matan ese propósito. ¿Sabe que yo noté acá mucha gente que tiene potencial, que tiene propósito y que tiene llamado? Y su mayor problema no es lo espiritual, sino que las personas de las cuales se rodean todos los días. Hay personas heridas que hieren a otros. Un joven de acá se fue de la iglesia y hace poco me dijo que vuelve porque está viviendo la peor temporada. Y él me dice, yo me fui porque todos los días hablaba con fulano de tal. Y ese fulano de tal estaba herido contra la iglesia. Entonces, como yo trabajaba con él, los dos juntos todo el día estábamos. Él me hablaba, hasta que un momento yo también estaba herido con la iglesia y nadie me hizo nada. Y me fui de la iglesia. Y me fui durante meses. Hoy estoy viviendo mi peor temporada y quiero decirle, pastor, que vuelvo. Amén. Pero saben que hay personas que están limitadas en su manera de pensar, en su manera de ver, en su manera de actuar por las personas a las cuales se escuchan todos los días. Antes era la gente que estaba físicamente con vos. Ahora también sumo a la gente que seguís en las redes. Porque puede que estén 2 o 3 con vos, pero puede que sigas a 50 personas que tienen una manera de pensar diferente. Y Dios te dice, vas a ir a la nación, y tu tía te dice, vos no te vas ni a la esquina. Dios te dice, pídeme y te daré por herencia a la nación, y los otros te dicen, vos te crees demasiado y no le pidas nada a Dios. Y la voz de esas personas pesa mucho. Y sabe que se necesita gente determinada que diga, yo voy a caminar en la visión que Dios me dio. Y si tengo que dejar a alguien a un lado y apartarme, lo voy a hacer. Hay personas de las cuales uno se aparta porque no tienen la misma visión, no van caminando hacia el mismo lugar. No quiere decir que esa visión esté mal, quiere decir que tiene otra visión simplemente. Y donde hay 2 visiones hay división. Por lo tanto, es muy importante que entiendas que tenés que tomar una decisión. Mire, hay 3 decisiones importantes en la vida de una persona. La primera es si vas a servir y seguir a Jesús. Es la primera decisión que toda persona debe tomar. Si vas a servir y vas a seguir a Jesús. Número 2, ¿con quién lo vas a hacer? Y ahí me refiero a matrimonio. Y vuelvo al acuerdo. Yugo desigual pueden ser 2 personas dentro de la iglesia que piensen diferente. Alguno tiene el llamado a ser pastor. Y la otra persona tiene el llamado a tener una familia sacerdotal y no quiere pastorear. O tiene un llamado a ser misionero, a viajar por otros lados, a llevar la palabra de Dios de otra manera. O simplemente tiene un llamado en lo empresarial, que está bien, en lo político, y me parece perfecto. Cuando 2 personas en yugo desigual se unen, hay sufrimiento. Por eso es muy importante hablar de esto. No es un chiste. Casarte mal es un problemón. Entonces la primera decisión es si vas a seguir y vas a servir a Jesús. Número 2, ¿con quién lo vas a hacer? Y número 3, y esto quiero que me escuchen porque esto nunca predicamos. Los otros 2 siempre predicamos.
¿A qué líder vas a seguir? Porque acá es donde muchas veces la iglesia no predicó de esto. Moisés no era el único líder en el tiempo que él estuvo en el desierto con el pueblo de Israel. También se levantó otro líder llamado Coré. Coré hizo su propio culto, puso sus propios sacerdotes. Y un día se enfrentó a Moisés y Moisés le dijo, ahora vamos a ver con quién está Dios. Y cuando se pusieron juntos, uno enfrente del otro, la Biblia dice, escuche, la tierra se abrió y cayó Coré y todos los que estaban con él. Los que estaban con Coré no habían hecho nada malo. Solo habían elegido al líder equivocado. Moisés tenía un llamado, ir a la tierra prometida. Coré tenía un propósito, volverse a Egipto. Y Dios solo apoyó la visión que él dio, que fue la tierra prometida. Y muchas personas fueron tragadas por la tierra simplemente por seguir al líder equivocado. ¿Quién va a ser tu Moisés? No, que yo me manejo solo. No es así. Eso se llama rebeldía. ¿Quién va a ser tu líder? Aún como pastor yo tengo que tener y definir mi líder. ¿Quién va a ser el hombre de Dios que va a guiarte a la tierra prometida? Tenés que definir eso. Porque definiste el matrimonio, definiste seguir a Jesús, definiste servir a Jesús, pero no definiste con quién lo vas a hacer. Y te digo algo, nunca lo hagas por compromiso. No hay peor cosa que una relación por compromiso. Yo estoy acá porque, bueno, a la iglesia vengo hace 20 años. No, busca a alguien a quien vas a seguir, a quien vas a admirar, alguien con visión, alguien con propósito, alguien que sepa lo que hace y seguilo. Seguilo. Porque esta casa tiene una visión. La visión que Dios dio a esta casa es ser la iglesia de la provincia. Bien, por esos 2 o 3 que se van a quedar. El año pasado, cuando fuimos a una convención en Sao Paulo con la pastora Paula, con mi esposa, estábamos ahí y sabe que a mí me gusta mucho la palabra. Y en esa convención daban 1 hora de palabra, 1 hora de adoración. Y yo decía, ya basta, tanta adoración, un poquito, métale un poquito más de palabra. 1 hora de palabra, 1 hora de adoración. Y la primera hora de adoración está buenísima. La segunda hora de adoración está buenísimo. Pero 3 horas cantando, yo decía, basta, loco, ya está, prediquen algo. Pero ¿saben que en medio de esa adoración con 18,000 personas más, estábamos adorando y el Señor pone una imagen en mi mente, como una imagen sacerdotal en donde se ve la provincia de Misiones. Y empecé a ver como que la provincia crecía. Los árboles, lo verde crecía y resaltaba alrededor de las otras personas, de las otras regiones. Y yo dije, qué lindo. Y Dios comenzó a hablarme, la provincia. Nunca en mi vida yo pensé ni en un barrio, menos en una provincia. Después vinimos y Ibáñez oró por mí y me dijo, Dios te está asignando un territorio. Yo dije, el barrio Malvina, pensé, acá la iglesia. Y Dios me había hablado de provincia. Después veníamos en el auto, porque el vuelo fue hasta Foz y de ahí vinimos en el auto, todos Misiones, de Iguazú para acá. Y mis compañeras se durmieron las 2 ahí en Iguazú más o menos. Así que yo venía solo con la adoración y escuchaba la voz de Dios que decía, toda esta tierra te daré si me crees. Yo decía, amén, amén. Pero todavía no creía. Hasta que vino mi pastor y me dijo, yo un día te dije a vos, mire que él se olvida de todo, también medio como yo, por eso mi pastor, ¿viste? Me compartió su unción. Y él me dijo, ¿sabes qué? Dios me habló de vos, me dijo. Sí, pastor, cuénteme, ¿qué te habló? Me dijo, te quedaste corto. ¿Qué pasó? Porque yo un día te dije, me dijo él, vos vas a ser el pastor de esta ciudad. Cuando él me lo dijo, yo lo tomé como algo cariñoso, como algo perfecto, no sé, yo ni lo creí. Sí, más vale, pastor, sí, le dije. Ya está viejito, dije yo. Mentira, no. Y mi pastor me dijo ese día que vino, después de todas estas cosas que viví, ese día me dijo, Dios me dijo, me quedé corto. Porque él me dijo, el pastor no sabía nada de lo que yo viví. Él me dijo, le dijiste el pastor de la ciudad, pero yo lo voy a convertir en el pastor de la provincia.
Y yo le dije, pastor, ¿usted me está diciendo en serio? Sí. Y ahí le conté, le dije, mire, yo tuve esta experiencia, yo tuve esta visión, yo tuve esta palabra. Estas personas me dijeron y empecé. Y él me dijo, Dios te está recontra confirmando, Gedeón. Gedeón 1000 veces le dijo, Señor, confirmame, por favor, confirmame. Y yo estoy igual. Necesito que me confirme. Hasta que decidí creer. Y yo sé que algunos dirán, estamos tan lejos, no podemos ganar un barrio, menos una provincia. ¿Sabe que Dios comenzó a ponerme amor por esta provincia? Hoy íbamos con Mati al encuentro. Cuando volvíamos yo le decía, empecé a observar al misionero y a quererle al misionero. Yo no le quería antes. No. Y ahora que encima por trabajo tengo que ir para el interior de misiones, yo, aunque no me compren, aunque yo lo observo y digo, acá vamos a abrir una iglesia. Y sabe que en cada ciudad que voy digo, ¿quién va a venir acá? Y empiezo a pensar en algunos de ustedes, le aviso. Que acá va a pastorear fulano y fulana. Y acá vamos a abrir una iglesia con Mengano y Mengano. Y acá vamos a hacer un evento evangelístico en esta plaza. Y empiezo a ver. Y yo sé que hoy parece una locura. Pero ¿sabe que la Biblia dice en Mateo 13? Creo que en Mateo 13, 31. Mateo 13, 31. Jesús dice, otra palabra le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Vamos. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Mide entre 1 y 2 milímetros la semilla de mostaza. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos semejante. No, hasta ahí, el 31 y 32, perdón. ¿Sabe que el Señor le habló de la fe? ¿Cómo? Diga conmigo, ¿cómo? Un grano de mostaza. No del tamaño de un grano de mostaza, sino cómo. El grano de mostaza tiene entre 1 y 2 milímetros. Pero cuando es sembrada en una tierra correcta, es regado, es protegido, en 6 meses crece 3 metros. Es la mayor de todas las hortalizas en 6 meses. Y después crece tanto que se convierte en un árbol que da sombra, que da alimento y que da refugio. Y Jesús dijo, la fe es como, no del tamaño, es como un grano de mostaza que empieza con algo pequeño. Mire lo que dice Job. Job 8:7. Job 8:7. Yo quiero que usted lo tome, que usted lo crea. Job 8:7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, mucho menosprecia los principios pequeños. Tu postrer estado será muy grande. Amén. Hay cosas que comienzan siendo pequeñas. Pero yo quiero decirle algo. Aprendí en este tiempo a hacer actos de fe. La gente tiene fe para algo. Pero cuando lo cree, lo guarda. Escuche porque esto es importante. David dijo, porque creí. Nadie vino al culto que prediqué eso. Porque creí, hablé. El domingo pasado prediqué de eso. Uno cree y cuando lo cree de verdad, lo habla. Esta visión de visiones Dios me dio hace meses. Pero en todos estos meses estuve luchando en mi interior para predicarte esto hoy. Si lo estoy haciendo hoy por tercera vez, quiero decirte que lo creí. Porque creí, hablé. Y cuando uno habla, hace una cosa. Escuche, yo puedo tener la semilla, yo puedo tener el potencial de la semilla, pero nunca plantar la semilla. Cuando una persona planta la semilla, una persona inaugura. Diga conmigo, el poder de la inauguración. Se inaugura con algo pequeño y Dios da el crecimiento. Hoy en el nombre de Jesús inauguramos la iglesia de la provincia de Misiones. Es un acto espiritual. Es un acto espiritual. Y creemos que Dios nos llamó a ser discípulos y a pastorear esta provincia.
No se trata de números, no se trata de eventos, se trata de hacer discípulos. Dios tiene un plan con Argentina, Dios tiene un plan con Paraguay, Dios tiene un plan con Brasil. Y dentro de ese plan mundial está esta provincia. Y Dios nos permite participar de sus planes. Y hoy dejamos inaugurado esta palabra espiritual. Plantamos esta semilla y la vamos a sembrar con fe, con adoración, con alabanza, con palabras que rieguen esa semilla. Vamos a regar esta semilla y va a crecer. Amén. Sé que ya es súper tarde. Primera de Samuel, dice la Biblia, Primera de Samuel 22:2, que se juntaron a él, suban si quieren los chicos, se juntaron a él todos los de CCI, no, man. Se juntaron a él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado. ¿Cuántos dicen amén? Ah, qué cara dura, ninguno dice amén ahí. Le voy a preguntar a su mercado, Pau. Todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y David fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. David, Dios lo había ungido. Y se juntaron con David el tipo de personas que nadie quiere tener. Los afligidos, los endeudados, los amargados, los peorcitos podríamos decir. Que estaban todos peleados, todos en desacuerdo, todos enojados. Todos con problemas. Pero David tenía una visión, diga conmigo, una visión. Cuando el profeta le ungió, le dijo, ¿serás el próximo? ¿Serás el próximo? Como él sabía que iba a ser rey, en la cueva, David comenzó a hablarle y a decirle a cada uno de ellos, vos vas a ser el ministro de Interior, vos vas a ser el ministro de Economía, vos vas a ser el ministro de Seguridad. Cuando yo llegue al trono, vos vas a ser la persona encargada de esto. Ellos en ese momento no tenían un mango. Ellos en ese momento estaban quebrados. Ellos en ese momento estaban angustiados. Pero David, escúcheme bien, David le dio una visión. ¿Y sabe qué dice la Biblia en Primera de Crónicas? Que el rostro de ellos era como rostro de león. Un solo hombre de ellos mató 800 hombres. El otro mató a 300. El otro mató tanta gente que su espada le quedó pegada en la mano. El otro defendió una plantación de lentejas. 3 locos fueron y buscaron agua en el campamento enemigo cuando David simplemente dijo, tengo sed. Gente que se volvió valiente. En la Biblia aparecen innumerables veces los valientes de David. ¿De dónde salió la valentía de esa gente? De estar en una cueva, pero con una visión. Cuando Dios da la visión a un líder, los que están con ese líder pueden convertirse en valientes y en conquistadores si creen la visión que Dios da. Si creen la visión que Dios da. Dios pone visión, pero depende de nosotros creerle. Y termino preguntándote esto, ¿cuál va a ser tu aporte en esta visión? ¿Cuál va a ser el lugar? Esta visión no nació hoy. Quiero que entiendas eso, porque no se trata de mí. Hace 20 años atrás, exactamente 20 años atrás, Dios le dio una visión a mi papá, que está acá. Y Dios le mostró un estadio, el estadio Guaraní Antonio Franco, para 12,000 personas. Lleno. Y no de iglesias, sino de gente de centro cristiano. Dios dio una visión hace 20 años. Y yo te digo, Dios está renovando esa visión. Hace poco miré ese video y comencé a llorar y Dios me decía, vas a entrar, el día que eso pase voy a entrar con mis 2 viejitos de la mano. Porque Dios le dio a ellos, sus ojos van a ver, no se van a cerrar sin ver eso. Dios da visiones y Dios respalda las visiones. Ahora, ¿qué parte vas a hacer vos en esta visión? ¿Quién va a pastorear? ¿Quién va a tener la célula en tal barrio? ¿Quién va a ir por las familias que se están perdiendo? ¿Quién va a visitar al enfermo en el hospital? ¿Quién? Porque es imposible que lo haga todo el pastor, que lo hagan todos los líderes. Si Dios nos está hablando de una iglesia de miles, no es por el número, es por el impacto.
Pero ¿cómo vamos a llegar a esos miles? Dios necesita despertar la visión que está dormida dentro tuyo. Eliseo estaba un día en un pueblo pequeño, en la cima de una montaña. Un ejército de 50 hombres vino contra Eliseo. Y Giezi, su criado, le dijo: Eliseo, vienen a matarnos. Son 50 hombres con caballos, con espadas, nos van a matar. Y Eliseo, con pantufla y un café en la mano, le dijo: no, eso no es bíblico, pero yo creo. Dijo: Señor, abre los ojos de Giezi para que él vea que muchos más son los que están con nosotros que contra nosotros. Y la Biblia dice que Giezi se le abrieron los ojos espirituales y él pudo ver el mundo espiritual y vio un ejército de ángeles protegiendo a Eliseo. Cuando él vio el ejército de ángeles, dijo: son 50 nomás. Lo que antes le parecía mucho, ahora le parecía poco. Porque cuando la visión se abre, todo lo que antes te parecía un gigante, ahora te va a parecer pequeño. Cuando la visión se abre, lo que antes te parecía imposible, ahora te va a parecer posible en el nombre de Jesús. Cuando la visión se abre, te vuelve imparable, te vuelve un hombre lleno de fe, de entusiasmo, de alegría, de gozo. El problema no es simplemente que necesitas orar más, buscar más de Dios. Quizás el mayor de todos tus problemas, como fue el mío, es que necesitas tener la visión que Dios, solamente Dios da. Yo le dije a mi esposa cuando salí de esa oración: ahora somos los 2 embarazados. Ella me dijo: sí, ya veo tu pancita. Le dije: no es por la panza. Yo estoy embarazado de una visión. Y así como se está gestando en el vientre de mi esposa algo que no podemos ver, nos imaginamos, será rubio, como no, tendrá los ojitos marrones de Teo, cómo va a ser nuestro hijo, nos imaginamos, nos preparamos. Ya estamos disfrutando, ya lo estamos sintiendo, se siente en sus patitas, se siente su movimiento, pero no lo vemos. Así ocurre en el mundo espiritual. Cuando Dios da una visión, te embaraza de algo en el sentido espiritual. Y él dijo: aunque tarde, llegará a su fin. Aunque tarde, no dudes ni un poquito. Habacuc 2:3. No dudes ni un poquito, porque donde hay duda, no hay fe. Jesús dijo: si dijeres a este monte, muévete y echa al mar, y no dudares en tu corazón y creyeres con todo tu ser, será hecho. Pero yo sé que ahora muchas mentes están dudando. Yo creo, pero no sé. Yo creo, pero lo veo difícil. Yo creo, pero es a largo plazo. Quizás los hijos del pastor, quizás los nietos del pastor. Hay mucha gente que hoy está dudando porque su circunstancia le hace dudar. Pero hoy yo quiero que cierres tus ojos naturales y abras tus ojos espirituales. Y yo quiero orar como Eliseo: Señor, abre los ojos. Abre los ojos espirituales para ver. Hoy Dios va a poner visión. Hoy Dios va a poner visión. Hay un llamado específico para tu vida. Ponete de pie. Ponete de pie ahí donde estás. Hay un llamado que tiene que ver con lo que vas a aportar a la visión de esta casa. Cada llamado es individual, es específico. Algunos son llamados a una generación, otros son llamados a algo específico. Pero todos tienen un llamado para llevar adelante esta visión. Hoy se despierta en lo espiritual las visiones que Dios ya te mostró. Hay algunos que ya vieron cosas en el pasado y no entendieron. Hay algunos que ya han sentido algo, pero no entienden qué es. Hay algunos que dicen: Señor, yo tengo este talento, este don, pero no sé para qué. Y Dios hoy te confirma. Dios hoy te dice: ponlo al servicio del reino. Ponlo al servicio de la visión. Voy a usarte con los jóvenes. Voy a usarte con los adolescentes. Voy a usarte con los matrimonios. Voy a usarte con los ancianos. Voy a darte poder y autoridad para sanar enfermos. Voy a darte autoridad para reprender demonios. Voy a darte autoridad para hacer sanidad interior. Dios comienza a darte visión. Visión de futuro. Visión del reino. No se trata de tu vida. Se trata del reino de Dios. Va más allá que tu vida.
es más poderoso, es más grande que nosotros. Es el reino de Dios estableciéndose en Misiones. Es el reino de Dios estableciéndose en tu casa, en tu vida. Establece tu reino. Establece tu reino, Señor.